Y hoy pues vamos a ver claridad antes que la suficiencia para finalizar. Bien, como con claridad de las escrituras queremos decir que aunque la palabra del Señor tiene ciertos aspectos difíciles de entender, no necesitamos ser expertos teólogos para comprender con claridad la palabra de Dios. Podemos definir la claridad de la escritura como que aunque no necesitamos, ser expertos teólogos o estudiosos, eruditos, para entender la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros entendamos su palabra y todo su pueblo recibe la capacidad por el Espíritu Santo de poder entender de manera que también pueda vivir las cosas del Señor. La claridad de las escrituras. Primera de Pedro 3, 16, 17 está hablando de que hay ciertas cosas difíciles de entender, ¿sí? Las cuales los doctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, él dice que hay ciertas cosas, y sobre todo hablando de temas de escatología o cosas de los últimos tiempos, ¿no? Esas cosas de verdad que son difíciles de entender y han sido un tema difícil para la iglesia. Hay muchas posturas. Y si Dios nos da licencia y llegamos al final de este discipulado, vamos a tocar todas las posturas que hay en cuanto a eso. Y eso debe ser una oración constante en la iglesia, que haya ya unidad en cuanto a las cosas finales, porque son difíciles de entender, ¿sí? Bien, la Biblia afirma que ella es clara, la Biblia afirma en sí misma. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ella misma? Moisés manda que las palabras de Dios deban ser enseñadas a los hijos de los padres. Eso está en Deuteronomio 6, del 6 al 7, si quieren pueden buscarlo rápidamente. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Moisés mandó a los padres que enseñaran las palabras a sus hijos. Más o menos dice así, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿por qué creemos, según ese versículo, que son claras? Porque son capaces de ser comprendidas primero por los padres y segundo por las hijas, ¿no? Entonces, un niño tiene la capacidad de entender los mandatos del Señor, ¿sí? Parece lógico pensar que era necesario que los padres aprendieran para poder enseñar a los hijos, ¿verdad? Entonces, tenemos la capacidad de aprender la escritura es clara, y sus hijos, por pequeños que fueran, podrían también entenderlas, ¿m? Y pronunciarlas en todo tiempo. Entonces no solamente podían aprenderlas, sino que tenían la capacidad para meditar en ellas, al levantarse, al caminar, al acostarse, al levantarse, en todo tiempo tienen la capacidad de meditar en ellas. La enseñanza de la Biblia puede ser tal que incluso el sencillo puede entenderla apropiadamente y ser sabio, ¿cierto? Dice que la sabiduría hace sabio al sencillo. Otra traducción dice al simple. ¿Mm? Y cuando se habla de sencillo, está hablando no solamente de una persona, no está hablando de una persona que tiene incapacidades mentales, sino de una persona, o sea, que carece de capacidad intelectual, no, sino más bien, o que no tiene un juicio sano, no está hablando de esa persona, sino más bien de personas que cometen errores, pero que a veces no están entrenados en el conocimiento, ¿verdad? O que es necia, ¿verdad? Pero no quiere decir que haya una dificultad eh, para entender, para tener juicio sano, o sea, para entender bien las cosas y tener un punto de vista apropiado de las cosas. Eso lo dice en Salmos 19:7, ¿sí? También leemos en Salmos 119, 130, la exposición de tus palabras nos da luz y entendimiento al sencillo. Entonces, la palabra de Dios no fue hecha necesariamente para personas demasiado cultas, ¿sí? Sino que el lenguaje de la palabra de Dios es asequible a todas las personas. Nuestro propósito
como portadores de la palabra de Dios es darla a conocer de una manera sencilla, pero no simple, porque no deja de ser el conocimiento precioso de Dios. Una cosa es simple y otra cosa es sencilla, ¿no? Entonces, el conocimiento de Dios es maravilloso, es elevado, es el conocimiento de Dios, pero debemos darlo de una manera sencilla, que sea capaz de entender, tanto creyentes como no creyentes. ¿Mm? Bien, parece, dice la enseñanza, así que el sencillo no es aquel que carece de capacidad intelectual, sino el que carece de juicio sano, que es dado a cometer errores y que fácilmente puede dejarse desviar. Ese es un sencillo, un simple, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos conocimiento. Entonces, y si él puede aprender y tener entendimiento, ciertamente es porque la palabra tiene la propiedad de darse a entender por sí sola, ¿verdad? Además que Jesús nunca afirmó, ¿sí? Nosotros no lo vemos en el Nuevo Testamento, que la escritura fuera difícil o que la causa de la dureza del corazón del pueblo fuera porque no entendían, porque la escritura era difícil de entender, sino que no entendían por qué, por la dureza de corazón, o sea, porque no querían obedecer. A veces la palabra entendían y la Biblia se entiende como que ellos no comprendían nada, como que esto es un acertijo, ¿sí? Y no necesariamente, sino que a veces se refiere a que a pesar de que ellos comprendían, no querían obedecer, ¿sí? Se resistían la verdad en su corazón y se dice que no entendían, que eran tardos de corazón. Otras razones por las que no entendían era porque habían cosas que faltaban por revelarse. A los discípulos les dijo, quisiera decirle unas cosas más, pero todavía no son capaces. Tenían que esperar un poco más, a que se revelaran otras cosas más, a que viniera el Espíritu Santo, así para que ellos pudieran comprender muchas otras cosas que luego plasmaron en los evangelios y en las cartas. Y otra razón por la que por lo general, ¿sí? Hay muchas de las cartas del Nuevo Testamento iban dirigidas a una congregación. Ese es otro punto a favor. Muchas de las cartas que iban dirigidas en el primer siglo a las iglesias, pues iban a gente que no era gente muy culta. Los corintios dicen que no eran muchos poderosos, ni muchos grandes entre ellos, ni muchos sabios, dice la escritura, ¿sí? En Primera de Corintios 1:26 dice, sino que lo vil y menospreciado tomó Dios. Entonces no eran personas capacitadas así en gran manera como para decir, uy, es que las escrituras iban para, para ciertas personas tan cultas que necesitan entender cosas tan complejas, no. Excepto de pronto la carta de Romanos, ¿no? Que era una cultura mucho más culta. Y en sí el contenido de Romanos es más teológico, un poquito más complejo, pero no deja de ser una carta entendible también. ¿Sí? En realidad quizás la falta de aprendizaje se deba al desinterés, ¿sí? Al desinterés y no a la falta de claridad o a herramientas de estudio, ¿sí? Entonces, con la claridad de las escrituras, ¿qué podemos aprender? Primero, que las escrituras son asequibles para toda la persona, que hace sabio al sencillo. ¿Mm? Y que vemos ejemplos en los que las escrituras instruyeron a personas que no eran muy sabias. Los apóstoles no todos eran muy sabios. Pedro era un pescador, ¿verdad? No eran muy entendidos. Eh, y más bien la causa por la cual nosotros no crecemos en el conocimiento es el desinterés, ¿sí? El desinterés o la falta de herramientas, también ha pasado eso, porque hay gente que tiene deseos y aprende y escudriña, pero aprende las cosas no tan bien. Pero en general, tristemente, y es como pueblo el desinterés. Y a eso se refiere el Señor en Oseas cuando dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, ¿sí? Porque el pueblo no tiene interés por las cosas de Dios. La piedad y el poder del Espíritu es necesario para la comprensión de la Escritura. Entonces son dos factores bien importantes. Entonces sabemos que necesitamos disciplina al descubrir que muchas veces la causa de nuestra falta de aprendizaje es nuestra negligencia, ¿sí? Entonces necesitamos disciplina, pero hay otros elementos que son esenciales, que son la piedad
Es decir, la piedad es todo lo que tiene que ver con la consagración hacia Dios y el poder del Espíritu Santo. Definitivamente, ¿cierto? Él es el que ilumina, ¿cierto? Él es el que nos guía a toda verdad. Lo hizo con los apóstoles, también lo hace con nosotros. Dice, es necesario el Espíritu Santo para aceptar a cabalidad las verdades divinas. Eso está en 1 Corintios 2 al 14, que dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces es necesario que el Espíritu Santo primero vivifique nuestras vidas, o sea, nos haga renacer y luego abra nuestro entendimiento para empezar a abrazar las verdades del Evangelio. La Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Entonces es necesario pertenecer al redil del Señor. Ciertamente los incrédulos pueden entender ciertos aspectos del Evangelio, pero no dejan de desviarse de alguna manera, ¿verdad? El corazón pecaminoso en creyentes y no creyentes rechaza la verdad, dejando como resultado la falta de crecimiento en cuanto a la espiritualidad y el conocimiento. Primera de Corintios, miremos ese pasaje. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Y lo que estaba pasando allí en la iglesia de Corintios es que como habían tantos conflictos, unos se creían de Apolos, otros se creían de Cefas, ¿sí? Otros de Cristo, y así había muchos conflictos. Y había mucha carnalidad en la iglesia de Corinto, había desorden. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. ¿Qué dice, por favor? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún así erais capaces, ni sois capaces, porque aún así no erais capaces, ni sois capaces Sí. todavía, porque aún así sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como ellos. Amén. Es bastante fácil de entender, ¿cierto? La iglesia de Corinto no era capaz de alimentarse de alimento sólido por causa de qué? Por falta de madurez. Por falta de madurez, por causa de su carnalidad. Porque él describe, habían contiendas, divisiones, o sea, fruto de la carne. Entonces, la falta de piedad no permite el crecimiento espiritual en cuanto a conocimiento. Aunque también es verdad que hay personas que son muy hábiles para aprender y tampoco practican la piedad. Pero en general es un patrón que se ve dentro de las iglesias. Hay personas que dicen, yo nunca entiendo, yo nunca aprendo. Puede ser falta de constancia y son personas piadosas, pero les falta interés. O puede ser personas que no practican la piedad y de alguna manera, al no practicar la piedad, pues tienen una relación inconstante con Dios, ¿sí? Y tienen una relación inconstante con la iglesia y no crecen en el conocimiento de Dios o no aceptan las verdades de Dios porque su conducta les las niega, las suprime, ¿sí? Una cosa es aprender y otra cosa es saber. Así es. Entonces la piedad es útil para el crecimiento espiritual en cuanto al conocimiento, pero el conocimiento que es aplicable, ¿no? Que también podemos llamar sabiduría, ¿cierto? Bien, entonces es una de las causas. La otra causa es el Espíritu Santo, que ya hemos hablado, 1 Corintios 2:14. Entonces es necesario la constancia, es necesario el crecimiento espiritual, es decir, la devoción, la piedad, el crecer en pureza, en santidad. Y, ¿cuál es la otra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la oración, la dependencia. Sí, uno siempre tiene que consultar a que inspiró el libro. Sí. Necesita su maestro, sí. Así es. Es verdad que el Señor colocó dentro de la iglesia maestros, ¿sí? En general, estoy hablando de su iglesia en general. Ha puesto maestros. He escuchado hombres que dicen, no escucho. Hace poco incluso me comentaron, una joven me contaba de un líder de su iglesia que le decía, él es el único líder con el pastor, es una iglesia muy pequeña. Y entonces me decía que su líder le dijo que no escuchara a otros predicadores sino a ellos dos, es decir, a su pastor y a él. Entonces yo le dije, pues qué grave, el Señor no nos proveyó a ellos dos porque el resto de iglesia estamos graves sin ellos dos.
si solamente debemos escucharlos a ellos dos? Imagínate yo qué sé yo, digamos, como maestro, decirte, no solamente escúchame, es decir, que los que no están en esta iglesia están fuera de la verdad y no tienen el privilegio de escucharme a mí. Imagínate, eso no es sabio, no es sabio. Entonces el Señor puso maestros, pero tampoco podemos ir al extremo de que los maestros reemplazan la obra del Espíritu Santo. O sea, ocupan el lugar del Espíritu Santo. Más bien son instrumentos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, acudimos a ellos, acudimos a comentarios, acudimos a Biblias de estudio, acudimos a predicaciones, sí. Pero primero acudimos de rodillas al que enseña. Y estiramos los músculos, nos ponemos a meditar en las Escrituras, ¿verdad? Entonces es necesario todo esto. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. Entonces es bien importante esta parte porque dice, buscando la ayuda de Dios y estar dispuesto a obedecer. ¿Sí? Porque en el estudio de la Escritura hay un confrontamiento también. Al ir descubriendo las verdades de Dios y al ir entendiendo más el consejo de Dios, el carácter de Dios, los mandamientos de Dios, también vemos que estamos confrontados porque estamos exponiéndonos enfrente de un espejo. Debemos estar dispuestos a obedecer, ¿sí? Creo que Adrian Rogers, lo voy a citar, no exactamente como él citó, pero él decía que nosotros no entendíamos mal las Escrituras porque no obedecíamos lo que ya habíamos entendido. Y él decía, primero obedece lo que ya entendiste y seguro se te será dado más. Porque entre más conocimiento nos sea dado y menos obediencia, mayor condenación. Dice Santiago, no os hagáis muchos maestros entre vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hay una frase así también, yo he escuchado, que decía, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, Esa es. sino preocúpate por lo que entiendes y no haces. Sí, creo que eso lo dijo Adrian Rogers. Y lo dijo un hombre que tenía muchísimo conocimiento. Un hombre muy, muy sabio y muy de un carácter irreprensible, ¿verdad? Aunque en la iglesia hay desacuerdos en el entendimiento de la escritura, lo que hablamos al principio, por ejemplo, en temas de escatología y otros temas, ¿sí? En el entendimiento, no que la escritura haya problemas, como que la escritura tiene varias versiones, no, es el entendimiento del pueblo que está fallando. Aunque la iglesia hay desacuerdos en el entendimiento de la escritura, es más bien se debe a la falta de información o a una interpretación adecuada. Pero aunque la dificultad está en nosotros, no quiere decir que la Biblia no sea clara. ¿Me hago entender? O sea, que haya desacuerdos en la iglesia en cuanto a un tema no quiere decir que la Biblia no sea clara, sino que la dificultad está en nosotros. ¿Mm? La dureza del corazón puede ser un motivo de no entender. A los discípulos no entendían porque aún no era el tiempo, faltaban eventos posteriores. Hay veces que hay cosas que no podemos entender, ¿verdad? Bien, entonces, la claridad de las escrituras nos anima como creyentes a ser diligentes en cuanto al estudio, dos, a ser diligentes en cuanto a oración, búsqueda de Dios para que Él sea quien nos ayude, y tres, piedad, honrando o adornando la doctrina. Por favor, lo repites también. Uno, Uno, ser diligentes en cuanto al estudio de la escritura. O sea, ya demostramos que la escritura no es difícil, ciertamente, sino que en su mayoría es clara, sino que la causa por la cual no entendemos muchas cosas es, uno, nuestra falta de diligencia, dos, nuestra falta de devoción personal o piedad, y tres, La segunda, comunión con Dios, pidiendo que Él nos permita entendimiento de las escrituras. dirección del Espíritu Santo. Claro, o sea, debe haber eh, estudio, oración y piedad. estudio, oración y piedad. Ahí está. Y serás. Digo estudio. Si un maestro de la palabra te Pastor, puede hablar enseña, un poco más fuerte para que. si un maestro de la palabra te enseña
es capaz de predicarte sin Cristo, Sí. no te hagas daño escuchando. Si un maestro no es capaz de predicarte sin Cristo, no te hagas daño Escuchando. escuchando. Tremenda, ¿no? Hay personas que se han acercado por la gracia de Dios, ¿no? A decirme, Víctor, yo quiero aprender teología, yo quiero aprender esto, yo quiero aprender lo otro. Lo primero que yo les digo es, quiero que entiendas que Jesús es tu maestro, ¿sí? O sea, lo primero que quiero que hagas es que ores reconociendo que el Señor es el maestro, Jesús es tu maestro, ¿m? Y decirle, enséñame, Señor. Yo puedo ser un instrumento, otras personas pueden hacer un instrumento. Hay personas que hacen el trabajo mejor que yo, seguro, pues hay muchas, ¿sí? Pero nadie como el Señor. Entonces ora y si el Señor tiene compasión de ti, de pronto me ayuda a mí para enseñarte, ¿ves? Entonces, yo siempre lo que les digo, maestro número 1 es Jesús, honrémoslo y Él nos enseña, de verdad Él es fiel. Amén. Bien, la suficiencia de las escrituras, ahora sí, las guías que tienen en manos. Vemos la claridad, la importancia de la claridad que nos hace reflexionar y cómo nos edifica, ¿verdad? Entendemos por suficiencia de las escrituras, definición, ahí la primera parte. Con la suficiencia de las escrituras queremos enseñar que la Biblia es todo lo que necesitamos para conocer a Dios, para ser salvos, vivir en obediencia, encontrar consejo, consuelo, enseñanza, corrección e instrucción. En otras palabras, entendemos que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ¿sí? Que en la palabra de Dios tenemos todo lo que Dios quiso que supiéramos acerca de la salvación y en general todo lo que Dios quiso que supiéramos acerca de Él mismo. Por tanto, debemos sentirnos satisfechos ya con lo revelado por Dios, pues es suficiente para cualquier situación de nuestras vidas. Eso es lo que enseña la suficiencia de las Escrituras, que es suficiente para conocer a Dios, lo suficiente, o sea, Dios se reveló a nosotros y Él se reveló lo suficiente, exactamente lo que necesitamos conocer de Él ya fue revelado, ¿sí? Hablábamos hace poquito que Dios no puede ser plenamente conocido y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero Dios sí nos ha revelado lo suficiente a través de las Escrituras para cubrir nuestras necesidades. ¿Sí me hago entender? Para salvarnos, o sea, en las Escrituras está lo suficiente para que el hombre sea salvo, lo suficiente para que el hombre pueda vivir en obediencia, lo suficiente para encontrar consejo y guianza. La Biblia es suficiente, más que cualquier otro texto. Fuera de ningún otro texto no hay tanta sabiduría ni suficiente como en la misma palabra de Dios. Hay suficiente consuelo, motivación. O sea, es todo echado por tierra, psicología, todo lo echa por tierra. La escritura es suficiente. Hay suficiente enseñanza para que el hombre sea sabio, para que sea entendido, para que tenga conocimiento, para que sea cabal, completo, maduro. Y hay suficiente para corregir cualquier mal que haya por causa del pecado en el hombre. ¿Sí? Hay suficiente corrección y hay suficiente instrucción. Es decir, mostrarle al hombre cómo prevenir y cómo andar en la vida. No solamente en la vida cotidiana, sino en la vida cristiana. En todos los ámbitos, ya sea familiar, laboral, en la iglesia, en lo que sea. La Biblia es suficiente. Eso enseña la doctrina de la suficiencia. A mí me parece hermosísima. Y ustedes se dan cuenta que hemos estado como recalcando lo mismo, pero como desde diferentes perspectivas. Es como ver una casa desde diferentes ángulos. Pero es bien importante, ¿por qué? Porque esta es la base con la que vamos a construir las otras doctrinas. ¿Ok? O sea, esto es provocar en el corazón del creyente amor por las escrituras. ¿Sí? Dime. Convicción, conocimiento, decir, es que son las escrituras, ellas tienen autoridad, no hay error en ellas, son necesarias para mi vida, son claras como el agua y son suficientes. Ah, maravilloso, ¿no? Dice, las escrituras fueron suficientes para guiar a Timoteo y darle
la sabiduría necesaria y conducirlo a la salvación. Segunda de Corintios 3:15. Dámoslo rápidamente. ¿Corintios o Timoteo? Segunda de Timoteo. Estoy obsesionado con Corintios. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así es. Creo que si no estoy mal, en Primera de Timoteo dice que la fe que hubo en su abuela, que se llamaba Loida, si no estoy mal, y su mamá se llamaba Eunice. Y en ese contexto también habla de que la fe vio en otros, hablando de sus parientes, y en la misma fe que incluso vio en Pablo. Y Pablo conocía a Timoteo porque la mamá de Timoteo era hebrea y lo adoctrinó desde pequeño en las escrituras. Entonces las escrituras fueron suficientes, o sea que esa es una maravillosa enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza de la mamá produjo fruto en la vida de Timoteo y vino a ser un hombre importante dentro de la historia de los primeros pasos de la iglesia. Es decir, una cosa que es importante un poquito fuera de contexto, pero la mamá encontró en las escrituras la suficiente sabiduría para formar un hombre de Dios. Y eso no solamente lo vemos en las escrituras, sino lo vemos a lo largo de grandes hombres de Dios. Es el caso de Spurgeon, ¿no? Leí hace poco que la mamá de Spurgeon le enseñaba verso por verso a sus hijos la escritura, verso por verso. Y un día le dijo que sí, cuando estuvieran en el juicio, Spurgeon fuera condenado, ella aprobaría esa decisión. Imagínese que una mamá le diga eso al hijo. Eso no se enseña actualmente, no es motivación para... Si tú te vas a condenación, yo apruebo eso porque sé que Dios es justo y porque te he expuesto la escritura y porque la escritura así lo enseña. Eso traspasó el corazón de Spurgeon para toda su vida, ¿sí? Lo llevó al arrepentimiento y finalmente hizo ver el hombre de Dios que es ahora. Entonces, fue suficiente para la educación de Timoteo y lo condujo a salvación. La escritura, debemos confiar en la escritura. Las escrituras son suficientes para instruir al hombre de Dios a fin de que esté capacitado para hacer toda buena obra, ¿cierto? A la larga seremos capaces por la palabra de hacer toda buena obra. Nótese que la escritura dice para hacer toda, no dice para hacer ciertas cosas, dice toda buena obra, ¿sí? Y no hay ninguna que Dios quiere que hagamos que no estemos capacitados por la palabra por hacer. O sea, no hay ninguna obra buena que no tengamos la capacidad de hacerla porque la escritura nos capacita para poder hacerla. Eso está en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, ahí está ahí al ladito, creo que sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense. Entonces, eso habla de la suficiencia. La escritura es suficiente para instruir a un hombre y que sea un hombre de Dios, sea un hombre, cuando dice perfecto es madurez. Sí, o sea, cabal, completo, significa la palabra perfecta ahí. O sea, completo en carácter. Cabal. Es perfecto, es capaz de hacer toda buena obra. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. Debemos encontrar en estas doctrinas la suficiente motivación para penetrar la palabra de Dios en búsqueda de todo lo que necesitamos para desarrollarnos en todos los ámbitos en los que nosotros nos movamos. Es verdad que no todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser maestros, pastores, evangelistas, así a nivel más como don, ¿no? Como llamado. Pero ciertamente dentro de los ámbitos de trabajo al que el Señor también llama, porque el Señor también llama desde allí, ¿verdad? Y nos anima a hacer luz allá. En esos ambientes también encontramos en la palabra de Dios la sabiduría para hacer buenas obras en esos lugares. ¿Amén? Es suficiente. La Biblia es suficiente para enseñarnos acerca de cualquier tema
que Dios quiera que supiéramos. ¿Sí? Encontramos en la Biblia información suficiente acerca de varios temas útiles para nuestra vida. En la Biblia encontramos suficiente información para muchos temas, ya sea matrimonio, ya sea cómo llevar una amistad, ¿cierto? Todos los temas que usted necesite, ahí los hay. En vez de buscar en otras formas, podemos encontrar a veces de manera explícita, o de forma clara y evidente. En vez de buscar en otras fuentes información acerca de cómo llevar nuestras vidas en diferentes ámbitos de nuestra vida, en la Escritura lo encontramos de manera explícita. ¿Qué quiere decir de manera explícita? De manera clara. O sea, por ejemplo, de manera explícita yo encuentro que la Escritura me enseña que no debo matar. Hay otras cosas que son de manera implícita. ¿Qué significa de manera implícita? Implícita significa que aunque no dice, por ejemplo, no debes fumar, porque no, explícitamente sería no fumes. Implícitamente es que hay un principio en la Escritura que nos enseña que debemos guardar. Implícitamente quiere decir que aunque no lo dice de manera directa, de cierta manera lo dice de manera indirecta. Eso es explícita e implícitamente, ¿ok? Para no ser complicado. Pero aunque nosotros no encontramos de manera explícita, también lo encontramos como principios bíblicos que nos orientan en nuestra vida cristiana. La Escritura está por encima de cualquier sentir que tengamos, ¿sí? Aunque Dios nos guía a través de su Espíritu y otros medios, todo esto finalmente lo hace a través de su palabra. Finalmente lo hace a través de su palabra. Entonces, no desconocemos el hecho de que Dios también nos guía de manera interna a través del Espíritu Santo y utiliza otros medios, como una predicación, como un hermano, ¿verdad? ¿Sí? A través de la reflexión de la palabra, Dios nos habla, ¿sí? Pero siempre, finalmente, lo hace a través de su palabra. Finalmente, ya sea que tengamos el Espíritu Santo en nosotros nos guía a su palabra, o ya sea que una hermana nos predica la palabra. Los sentires no son una guía confiable para saber la voluntad de Dios, ¿verdad? Los sentires son engañosos, ¿sí? Entonces, no busquemos otro medio, ya sea un sentir, ya sea un consejero psicológico, ¿no? Qué sé yo, tantos medios que dicen proveer soluciones, ¿verdad? Esta enseñanza nos proporciona la confianza de que todo lo que hagamos y esté conforme a la palabra de Dios es agradable delante de Dios, ¿sí? Si nosotros conocemos y entendemos todo lo que la Escritura nos demanda acerca de comportamiento, estamos confiados de uno, que lo que hacemos está bien y que si algo nos dice la Escritura que no debemos hacer y no lo hacemos, pues también está bien, ¿me hago entender? Si me dice haz esto y yo lo hago, estoy bien. Si la Escritura no me dice algo acerca de un tema y yo no lo practico, pues yo tengo paz, porque la Escritura no me lo prohíbe, ¿verdad? Es suficiente para guiarme. Dice, y que podemos también evitar todo lo que a Él no le agrade y no sea beneficioso para nuestras vidas, lo mencionaba anteriormente. Las escrituras dadas en cada lugar de la historia del pueblo de Dios siempre fueron suficientes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la era de Moisés o el tiempo de Moisés, pues no tenían toda la Biblia como nosotros la tenemos en la actualidad, ¿cierto? Pero la que ya tenía era suficiente para la necesidad de época, ¿verdad? Era suficiente. Perdón, pero en ese tiempo Biblia no existía ya. La parte de la palabra. En parte sí. Además que Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces ellos tenían lo que también se llama la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Y él los escribió, la Escritura lo afirma en varios versos. Pero solamente tenían eso, no tenían los libros de los profetas ni las cartas del Nuevo Testamento como nosotros. Pero a pesar de eso, esos mandamientos o esos primeros 5 libros fueron suficientes para la instrucción del pueblo, suficientes para producir vida y salvación en el pueblo en esa época. Entonces, en cada lugar de la historia del pueblo de Dios, Dios reveló exactamente lo que necesitaban para aquella época. Esas palabras fueron suficientes para ellos. Y la instrucción divina fue no añadir más. O sea, la instrucción divina fue, el mandamiento de Dios fue no añadir más a lo que ya estaba escrito.
Si Él dice no añadan más, era porque era suficiente. Imagínense que yo tengo un plato acá y mi mamá me está echando y yo le digo, mamá, no hay necesidad de añadir más. ¿Por qué? Porque ya es suficiente, ¿verdad? Dice, Perdón, aquí dice, la instrucción divina fue de añadir más. ¿Sí? la instrucción divina fue de no añadir, le falta un no, ¿ok? No Deuteronomios 4:2, no añaden ni quiten palabra alguna de esto que yo les mando, más bien cumplan los mandamientos del Señor tu Dios. Ahí está el respaldo bíblico para afirmar lo anterior. Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 4:2. Aunque Deuteronomio 12:32 dice, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque era suficiente. No había necesidad de añadir ni de quitar. Ni ellos y tampoco nosotros encontramos fuera de la Biblia algo que Dios quiera que hagamos o no hagamos. ¿Qué quiere decir? Que fuera de la palabra de Dios no encontramos cosas que nosotros necesitemos saber para obedecer a Dios. ¿Me hago entender? Fuera de la Biblia no hay nada que nosotros necesitemos saber para obedecer a Dios. Porque la Biblia es suficiente. Suficiente con seguridad, Como diga. dice mi esposa, lo que no está en la Biblia no es de Dios. Así es, porque la Biblia es suficiente. Aplicaciones de la suficiencia de la Biblia, de la enseñanza. ¿Qué aplicaciones tiene para nuestras vidas? La enseñanza, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Primero, la suficiencia de las Escrituras nos anima a buscar, o sea, nos anima, nos impulsa a animar a buscar siempre en la Biblia lo suficiente para resolver problemas o dudas en nuestra vida. O sea, para encontrar dirección. La Escritura es suficiente para saber cómo Dios quiere que pensemos acerca de un tema y cómo quiere que actuemos. A veces lo podemos encontrar en forma de mandamiento o en forma de principios bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la suficiencia de las Escrituras nos enseña que antes de buscar otros medios, debemos buscar a la Biblia, porque ella es todo lo que nosotros necesitamos para saber cómo pensar y cómo actuar. Es suficiente, ¿verdad? Encontramos en ella toda dirección. ¿Cómo la podemos encontrar? En forma de mandamiento o en forma de principio bíblico, lo que hemos hablado ahorita, de forma explícita o de forma implícita. El ejemplo, yo necesito, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, me gusta una hermana que está casada con su esposo. ¿Será que el Señor? Hay un mandamiento que dice que no hay que hacerlo. Entonces busca la palabra de Dios y dice, ¿verdad? Y ya lo sé, entonces ya sé que no, ¿verdad? Pero hay cosas que no aparecen de manera explícita, o sea, de manera clara, con un mandamiento así. Entonces, no sé, por ejemplo, me gusta Juanita, entonces, Señor, ¿será que me caso con Juanita? La Biblia no dice que yo me case con Juanita, ¿sí? No hay un versículo que diga, sí, hijo, cásate con Juanita. Entonces tengo que encontrar principios bíblicos para saber yo si esa puede ser la Biblia. Voy a encontrar principios en la Biblia que me dice, bueno, que sea una creyente, pensando por ahí. Bueno, que sea creyente, es lo más importante. ¿Sí? Bueno, y si es creyente, pues que sea una mujer virtuosa. ¿Sí? Proverbios 31 describe a una mujer virtuosa. Pedro habla de la mujer que es casta y pura en lo interno, que esa es la belleza. Señor, es que es muy bella. Bueno, pero la Biblia te da un principio y es que sea bella, ¿cómo? Interiormente, porque es pura, es noble, es mansa. Entonces encuentra principios, no dice cásate con Juanita, pero sí le da principios para saber si Juanita puede ser la persona ideal, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos enseña la suficiencia de las Escrituras es que en ella encontramos la sabiduría suficiente para saber cómo conducirnos en nuestra vida, para saber cómo debemos pensar acerca de las cosas
y cómo debemos actuar acerca de las cosas en forma de mandamiento o en forma de principio bíblico. Principio bíblico. Versículo 2. Aplicación número 2. La suficiencia de las Escrituras nos enseña que no debemos darle mayor autoridad a elementos externos a ellas, ya sean escritos o experiencias. Entendemos que la Biblia es útil para toda buena obra. Sería lógico concluir que nuestro mayor deseo sería el de entender y aplicar lo escrito ya en la Biblia, porque es suficiente, cuidándonos de malas interpretaciones. ¿Qué quiere decir? Si entendemos que la Biblia es suficiente, por tanto, otros tipos de escritos pues ya no tienen la misma importancia. O experiencias. Yo puedo tener una experiencia tremenda, puedo ser arrebatado en el cielo y puedo ver dragones y qué sé yo, hermanos. Pero la Biblia pesa más, es suficiente. El Señor le dijo, en el relato de Lucas 16, le dice, Señor, Padre Abraham, déjame ir y yo les anuncio. Y Él les dice, a Moisés y a los profetas tienen. Si aún se levantara uno de los muertos, no creerían. La Biblia es suficiente, hermano. La Biblia es exactamente lo que necesitamos para todo. Entonces, las experiencias, si bien de pronto una experiencia personal, empírica, es decir, a través de la vivencia, de los años, eso es empírico, conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, es importante y nos ayuda para mucho. La Biblia definitivamente tiene mayor autoridad. Por esa razón, te predicamos solo la Biblia, enseñamos solo la Biblia, leemos solo la Biblia, y las experiencias pasan a un segundo plano. Otros libros, otros escritos pasan a un segundo plano. Yo no estoy desconociendo el valor de una experiencia, un testimonio. Testimonios que edifican y son muy bonitos, ¿verdad? Pero no son suficientes. ¿Ok? Cuidándonos de malas interpretaciones. Entonces, cuando hablamos de suficiencia de las Escrituras y ponemos énfasis en que solo la Escritura, muchos de alguna manera lo enseñan así. ¿Sí? Aquí solo la Biblia, pero la interpretación, o sea, las malas interpretaciones no tienen autoridad, empezando por ahí. ¿Sí? Entonces debemos saber interpretar la palabra de Dios. ¿Sí? Las malas interpretaciones pues no son suficientes para la instrucción bíblica, ¿verdad? Aplicación número 3. Ni suficientes ni insuficientes. Ni insuficientes ni nada. ¿Sí? Y debemos como iglesia guardarnos de eso. Ahorita vamos a tocar un poquito de eso. La suficiencia de las Escrituras nos da la certeza de no creer o obedecer cosas que él supuestamente haya dicho fuera de la Biblia. Hay registros bíblicos que dicen que Jesús dijo tal cosa. ¿Sí? Registros históricos y demás, aunque sean objeto de estudio histórico y útiles para ayudarnos a entender, no tienen mayor autoridad ni siquiera igual que la Biblia. Entonces hay gente que dice que Jesús dijo, que Jesús no sé qué, que el Papa dijo, que mi abuelita dijo, que Jesús, que el científico dijo que Dios era así, que no sé qué. Todas estas cosas no tienen mayor valor que lo ya escrito. Entonces la Biblia nos enseña que aunque haya información acerca de Jesús fuera de la Biblia o información acerca del cielo, del alma, del hombre, la Biblia tiene la primera y la última palabra. ¿Ok? Eso nos enseña la suficiencia de las Escrituras. Cuarto, la suficiencia de las Escrituras nos enseña ninguna revelación moderna tiene la misma autoridad que la Biblia. Palabras proféticas o lenguas no son una fuente de revelación extra o que se añada a la Biblia. Esto en el caso de los que afirman que los dones están vigentes. En el caso de los que enseñan que los dones no están vigentes, deja fuera el peligro de añadir por medio de estas manifestaciones palabras a la Biblia o a la revelación divina. ¿Qué quiere decir? Hay conflicto en la iglesia, en general, no en esta iglesia, pero sí en general. Unos enseñan que los dones, como el don de profecía, como el don de sanidad, don de milagros y don de lenguas, ya cesaron. ¿Sí? Al cesar la revelación cesaron. Y hay otros que enseñan que aún están presentes.
Esos son como los dos grupos, porque hay pequeñas variaciones, pero para no extenderme en ese tema, que después lo vamos a tocar, ¿sí? Entonces, los que creen que están vigentes, pues no le deben dar mayor autoridad, o no les darían mayor autoridad a las lenguas o a las nuevas revelaciones, más que la Biblia, sino que ellas se sujetan a la Biblia. Y los que no creen, pues no creen, ¿no? Tienen la Biblia y nada más que la Biblia. Entonces, estas cosas, aunque podamos ver una manifestación de estas, creo que antes de escandalizarnos, pues simplemente las medimos a la palabra de Dios. Si no son conforme a la palabra de Dios, pues las desechamos, ¿verdad? Y si son conforme a la palabra de Dios, pues bueno, ¿sí? La palabra de Dios es suficiente. Está confirmando lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pero no debemos darle mayor. Entonces, hermano, que el Señor me habla anoche y que no sé qué. Sí, puede ser que eso sea edificante, pero más poderoso, con más autoridad que la Biblia, no. Que ¿Bien? si viene a la casa de un maestro, yo soy profeta. Sí, que es profeta, así es. Entonces no es suficiente, la Biblia es suficiente y confiable. Y si alguna de estas cosas contradice la Biblia, pues debemos desechar todas estas cosas. Y esto es, mira qué tan importante es que si nosotros enseñamos todos estos principios en las iglesias, todos los problemas que se habrían ahorrado en la actualidad. Bien, punto 5. No debemos añadir mandamientos a la escritura que no estén descritos de manera explícita en la Biblia. Esto quiere decir que no debemos prohibir algo y enseñarlo como pecaminoso si la escritura no lo hace, o por lo menos de manera no atenta o de manera visible en un principio o mandamiento bíblico. Alguien podría afirmar que fumar que no aparece en la Biblia, ¿cierto? Sí, no parece, fumar marihuana no aparece en la Biblia. Ver pornografía no aparece en la Biblia, pero hay principios, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto es no para fornicación, no para fornicación, eso es lo que significa ese verso, pero tampoco para muerte por malos hábitos y vicios, ¿verdad? Si el cuerpo no es para fornicación, pues tampoco es para muerte, ¿verdad? Porque eso es lo que producen los vicios. La suficiencia de la Escritura nos guarda del legalismo, ese es el punto acá. También es cierto que debemos obedecer las autoridades y siempre y cuando no contradigan la Biblia. Siempre y cuando no contradigan la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Guardarnos del legalismo. La suficiencia de las escrituras nos guarda del legalismo. Es decir, que no tomamos por mandamiento algo que la Biblia no enseña de manera explícita. O por lo menos en principios bien trazados o bien interpretados. ¿Sí? Por ejemplo, la controversia de la falda, ¿ves? ¿Sí? La escritura no enseña que no usar falda es un pecado, pero algunos lo han enseñado de esa manera, añadiendo más de lo que ya era suficiente en la escritura. Ponen como una ley. Exacto. Ser legales respecto a ese pensamiento. Exacto. Entonces, muchos hemos caído en ese error, muchos hombres sanos de Dios que aman al Señor. Yo digo que el mismo Espíritu Santo le coloca a las mujeres como a los hombres el de vestirse De conforme. adecuadamente. Que día Sí. leí, pues escuchando creo que a Adrián Rogers, Mm, decía, una prostituta se viste como corresponde, una policía se viste como corresponde y una cristiana se viste como corresponde. claro. Una cristiana no se va a vestir como una prostituta, sino una cristiana se viste como corresponde. Con decoro. Así es, así es. Ahora, pero tampoco podemos poner un mandamiento y decir es pecado tal cosa que la escritura No ha nos dicho. saña como pecado. Es muy peligroso decir, es que eso es pecado, hermano. Si la escritura no, la suficiencia de las escrituras nos dice que exactamente lo que Dios dijo que era pecado es pecado. ¿Me hago entender? O sea, no hay nada fuera de la Biblia que sea pecaminoso si la Biblia no lo condena. Dios no lo condena, entonces no es pecado. Pero también, a pesar de que no hay cosas explícitas como lo que decíamos, la Biblia no dice no fumes. Entonces fumar no es pecado. Pero sí hay principios que nos enseñan que eso no es lícito, no es sabio, ¿verdad? No agrada al Señor. Bien, pero entonces nos guarda del legalismo. Y esto es bien importante, hermanos, porque siempre
que yo estoy hablando con muchas personas, me están diciendo esto es pecado, y te hacen a veces preguntas que la Biblia no responde de manera explícita, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en decir no, si es que es pecado, o en decir no dice la escritura de manera explícita, pero hay ciertos principios que nos guían a decirte que no es sabio que lo hagas, y si lo haces estás actuando como necio, ¿verdad? Pero finalmente es consejería, la gente decide, ¿verdad? Punto 6. La suficiencia de la escritura nos enseña a no obedecer algo que está fuera de sí misma. Así que nuestro enfoque en cuanto a la voluntad de Dios debe empezar en la Biblia. Muchas respuestas que ya están en la Biblia quizás no necesiten tiempo de oración que puede ser usado para otra petición. Esto es buenísimo. ¿Por qué? No hay algo que obedecer. Primero, no hay algo que obedecer que la Biblia no nos dice que debamos obedecer. Ahora, en el punto anterior dijimos, también es cierto que debemos obedecer las autoridades siempre y cuando no se contradigan la Biblia. ¿Sí? Hay un punto que es controversial. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ley no permite a los inmigrantes, pero hay iglesias que lo reciben. ¿Sí? Y si hay iglesias que a lo mejor no lo reciben. Las iglesias que no lo reciben dirán, ay, no tienen misericordia porque no lo reciben a los inmigrantes. Pero el compromiso de la iglesia en ese caso es primero honrar la ley. ¿Sí? No podemos. Podemos tener misericordia en el sentido de decirle, mira, no te voy a denunciar, pero haz lo correcto, devuélvete o haya los medios para legalizarte. Pero no podemos acolitar algo que vaya en contra de la ley. Entonces mucha gente quiere vivir fuera de la ley porque dice, no, pero es que la Biblia no, pero sí, obedecer la ley encierra todas estas cosas. ¿Me hago entender? O sea, hay cosas que no aparecen escritas en la Biblia, pero la ley terrenal sí las prohíbe, por tanto nosotros debemos honrar la ley. ¿Ok? ¿Me hago entender? ¿Es claro? Entonces eso es bien importante. A no ser que la ley esté en contra de la ley de Dios. Hasta ahí llegamos nosotros. Entonces, si la ley dice, no, todos los pastores en todas las iglesias tienen que casar hombres del mismo sexo, pues ahí sí ya no. Ahí sí ya no obedecemos la ley. ¿Por qué? Porque estamos quebrando la ley de Dios. Ahí ya tenemos libertad en Cristo para no para desobedecer la ley, sino para honrar y obedecer a Dios. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, no debemos obedecer algo que esté fuera. Y muchas respuestas que ya están en la Biblia quizás no necesitan tiempo de oración que puede ser utilizado en otra petición. ¿Les parecería impresionante descubrir, yo creo que ustedes lo han descubierto y yo personalmente, que hemos tenido muchas oraciones que las respuestas ya están en la Biblia y que a lo mejor no era necesario haber orado por eso? Un ejemplo, ¿sí? Lo mismo que hablábamos ahorita, ¿sí? Es un ejemplo. Un chico se enamora de una chica que por ejemplo no es incrédula, perdón, y, Señor, ¿será que es tu voluntad? Yo oro, Padre, ¿sí? Y 2 horas, y hace un ayuno. Señor, es que vengo aquí a ayunar, a ver si es tu voluntad, Señor. ¿Sí? No, pues la escritura ya dice. Eso no quiere decir que no ores, eso quiere decir que hay otras cosas que sí puedes orar, que va a ser mucho más eficaz en tu oración. Entonces no debemos orar por algo que ya la escritura dice que no debemos hacer, o que ya hay respuesta en cuanto a eso, ¿verdad? La escritura es suficiente en cuanto a eso. Podemos orar por otras cosas que requieren oración y respuesta para nuestras vidas. O sea, ser mucho más eficaces en nuestra oración. La suficiencia de la escritura nos ayuda en eso. Y séptimo, la suficiencia de la escritura nos guía a dar énfasis a este punto es muy importante. La suficiencia de la escritura nos guía a dar énfasis a los temas que la misma Biblia le da y no obsesionarnos con temas que se tratan muy poco o nada en la Biblia. A veces es útil, pero esta es la excepción y no la regla. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia, si sumamos el volumen o la atención que le da la Biblia acerca a ciertos temas, pues vamos a encontrar que la Biblia habla más de unos temas que otros temas. ¿Sí me hago entender?
digamos, identifiquemos todos los temas que habla la Biblia, vamos a encontrar que hay un volumen mayor para unos temas y un volumen menor para otros. La suficiencia de la Escritura nos enseña que debemos darle más atención a los que la Biblia le da más atención y darle menos atención, en algunos casos, en la mayoría de los casos, a los que menos atención da. O sea, hay cosas que la Biblia no toca mucho, pero hay gente que se obsesiona con eso. Ejemplo, la predestinación. ¿Sí? Hay gente que vive en torno a eso. Predestinación, ¿Cuándo viene predestina. ¿Sí? ¿Sí? A veces, bueno, que eso es un tema siempre fuerte entre las escrituras, pero no es tan global en comparación a la salvación. La santidad, por ejemplo. O la santidad, la escritura enseña nacer de mucho. nuevo. En una Nacer de iglesia nuevo. que me invitaban, de un ingeniero, él asiste, pues todas las mujeres se ponen Ah, el un velo. velo Aparece en un verso. y no predican, sí, y no predican las mujeres, sino solamente los hombres, y no cantan, sino simplemente ponen en un video bien las letras y himnos, pero parece la música católica, la gregoriana, sí, música gregoriana, y no aplauden ni nada. Imagínate. Temas que no toca la Biblia como cómo debemos adorar a Dios en cuanto a usar instrumentos o no instrumentos. La Biblia dice, cantando en vuestros corazones. La Biblia no dice, y no usen instrumentos, ni tampoco dice, usen instrumentos. Y Cada estamos quien haciendo es libre siempre, dentro de gobierno, iglesia, hacerlo como estamos haciendo bien que sea. cantéis con salterio, con Ah, arpa, bueno, con sí. címbalos resonantes. Son de bocina. Pero digamos que en el Nuevo Testamento hay una instrucción para la iglesia. Nosotros encontramos en esos versos principios y mandamientos para hacerlo. Pero si una iglesia no lo hace, tampoco peca. Pero hay gente que se focaliza a eso, a temas que no son tan importantes. La predestinación aparece en la escritura, sí. Aparece bastante, sí. Pero es algo de predicar todos los domingos todo un año, pues no es sabio. ¿Sí? Entonces la suficiencia de las escrituras nos enseña a hablar exactamente lo que la Biblia habla y darle énfasis a lo que la Biblia le da énfasis y darle menos énfasis a lo que la Biblia no le da tanto énfasis. ¿Por qué? Porque a Dios le pareció que así era apropiado. O sea, incluso la intensidad de un tema en la escritura es guiado por Dios. ¿Ves? Entonces no se quedó faltando un poquito. Señor, es que le faltó un poquito a ver. No, o sea, Dios es perfecto. ¿Ves? Ahora, dice ahí a lo último. A veces es útil, pero esta es la excepción y no la regla. Entonces, a veces sí es útil tratar temas que no se mencionan mucho en la Biblia por el contexto cultural. ¿Ves? Entonces, hay algo que en la Biblia no se toca mucho, ¿sí? Pero hay muchos problemas alrededor de eso y hay muchos problemas en la iglesia, entonces hay que tocarlo. ¿Sí me hago entender? Y hay que darle cierta importancia. Pero es una cuestión de momento. Y no es la regla siempre debe ser así, es una excepción. Entonces debemos dar énfasis a lo que la Biblia da énfasis y debemos estar unidos por lo que la Biblia le da énfasis, que son las columnas del conocimiento de la iglesia, y no volvernos triviales en cosas que son menores, que no tienen tanta influencia en la vida espiritual de los creyentes, ¿sí? Y que finalmente conducen más a disputas necias que a edificación. Entonces ese punto es bien importante. Y así terminamos. Y así terminamos y ya globalizamos todo. Entonces, aquí terminamos doctrina de la palabra de Dios. Vimos que la palabra de Dios tenía autoridad. Primero vimos el canon de las escrituras. O sea, nos aseguramos de que todo lo que estuviera en las escrituras fuera verdad, que fuera lo que Dios quería que estuviera dentro del canon, que era inspirado por Dios. Lo vimos eso a través de la autoridad de las escrituras. Entonces supimos que era inspirado por Dios, que Dios hablaba, que cuando abrimos nuestra Biblia Dios nos habla, que todo lo que dice es verdad, que es confiable. Vimos que era inerrante, que no tenía ningún error, que por tanto es confiable. Vimos que es verdad, que es claro. Vimos que es suficiente y vimos que es necesario. Con base a esto ya podemos empezar ahora sí a estudiar la Biblia. Mentira, ya estamos estudiándola, pero ya tenemos una buena base para empezar a creer que todo lo que vamos a estudiar ahorita es útil es necesario para nuestras vidas, tiene autoridad, o sea, digno de ser obedecido, es verdad, no tiene error, es suficiente y es claro. ¿Ok, hermanos?